amigos, hoy traemos la historia de una de las periodistas y presentadoras más queridas, y también más criticadas de los últimos tiempos, Isabel Gemio. La mujer que durante décadas fue llamada la reina de las mañanas en España, la comunicadora que arrancaba sonrisas, emoción y cercanía en programas que marcaron a varias generaciones, y que hoy vive una etapa mucho más discreta, pero no menos polémica. Como pasó Isabel Gemio de ser una estrella indiscutible de la televisión a un presente lleno de sombras, críticas y apariciones contadas. Isabel Gemio nació en 1961 en Alburquerque, Badajoz. Desde muy joven tuvo claro que lo suyo era la comunicación. Empezó en radio, con programas en Radio Extremadura, donde ya destacaba por su voz cercana y su forma de conectar con la gente. No tardó en dar el salto a Radio Barcelona, y de ahí a la televisión. En los años 80, su carisma la llevó a formar parte de programas juveniles y musicales, donde empezó a ganarse al público. Una joven de provincia que, con trabajo y talento, supo abrirse camino en un mundo tan competitivo como el de los medios. La verdadera explosión de Isabel Gemio llegó en los años 90, cuando fichó por Antena 3. Programas como Lo que necesitas es amor marcaron un antes y un después en su carrera. Luego llegaron Sorpresa, Sorpresa y Esta noche sexo, formatos que hoy siguen siendo recordados por su capacidad de emocionar a millones de personas frente al televisor. En aquella época, Isabel Gemio era la reina indiscutible de la televisión española. Su nombre sonaba en todas las casas, y las cadenas competían por tenerla en su parrilla. Su estilo, mezcla de profesionalidad y emoción, se convirtió en su sello personal. Pero Isabel Gemio no se quedó en el entretenimiento. También destacó en programas más periodísticos y serios, como A Toda Página o Crónicas Marcianas en su versión inicial. Fue reconocida con premios Ondas y otros galardones que avalaban su profesionalidad. Lo que pocos saben es que Isabel siempre luchó contra un estigma, el de ser una presentadora de entretenimiento. Ella quería ser reconocida como periodista de raza, y trabajó duro para demostrarlo. Esa dualidad entre el espectáculo y la seriedad siempre la acompañó. Detrás de las cámaras, Isabel Gemio también vivió momentos difíciles. Estuvo casada con un ingeniero cubano y tuvo 2 hijos, pero su matrimonio terminó en separación. Uno de sus hijos, Gustavo, fue diagnosticado de una enfermedad poco común, y desde entonces Isabel se volcó en la lucha por la investigación de enfermedades raras. Ese lado personal marcó un antes y un después en su vida. La periodista de sonrisa constante se convirtió también en una mujer que mostraba dolor y lucha. Aquí vemos a la Isabel más humana, la que muchos admiraron aún más por su fortaleza. Con el paso de los años, el panorama televisivo cambió. Los programas de corazón y realities empezaron a dominar la parrilla. Isabel Gemio, con su estilo más serio y cuidado, empezó a perder protagonismo frente a figuras más mediáticas. Finalmente, su programa en Onda Cero, Te doy mi palabra, terminó en 2017 tras 13 años en antena. Fue el fin de una era. Isabel, que había estado en la cima durante 3 décadas, quedaba apartada poco a poco del foco. La pregunta era inevitable: ¿había sido apartada injustamente, o simplemente los tiempos habían cambiado? Hasta aquí, amigos, los inicios, auge y vida personal de Isabel Gemio. De la niña que soñaba con la radio en Badajoz a la gran estrella de la televisión española, y de ahí a una vida marcada por la lucha personal y un declive inesperado en los medios. En la parte 2, veremos la Isabel más polémica, sus enfrentamientos públicos, sus declaraciones más duras, sus últimos pasos en redes sociales y cómo es su vida actual lejos de la televisión. Tras el final de Te doy mi palabra en 2017, Isabel Gemio se encontró con un panorama distinto. Las cadenas ya no apostaban por formatos clásicos de entrevistas o emociones, sino por realities y debates de corazón. Isabel, con su estilo más sobrio, quedó apartada de los grandes proyectos televisivos. Aunque seguía recibiendo propuestas, ninguna estuvo a la altura de su trayectoria. De pronto, la reina de las mañanas pasó a un silencio mediático que sorprendió a muchos. En lugar de desaparecer por completo, Isabel Gemio se reinventó, abrió un canal de YouTube en el que entrevistaba a personajes reconocidos. Allí intentó mantener su estilo, entrevistas pausadas, profundas, con tono serio. Aunque no alcanzó la repercusión de antaño, fue su forma de seguir activa y demostrar que aún tenía mucho que aportar.
Pero esa etapa también la expuso a un terreno nuevo para ella, el de las críticas virales en redes sociales. Una de las mayores polémicas recientes de Isabel Gemio fue su entrevista a María Teresa Campos en YouTube. Lo que debía ser una charla entrañable acabó en enfrentamiento en directo. Isabel, con su estilo incisivo, hizo preguntas que incomodaron a la Campos. María Teresa se sintió atacada y respondió con dureza, generando un momento viral que corrió como la pólvora en redes. Esa entrevista fue un antes y un después. Muchos criticaron a Isabel por falta de tacto, otros defendieron su estilo periodístico. El resultado, su nombre volvió a los titulares, pero con un aura de polémica. No fue la única vez que Isabel protagonizó conflictos. Ha tenido choques con presentadores como Jordi González, a quien acusó de frivolizar en televisión. También dejó caer críticas hacia los realities, a pesar de ser el motor de las audiencias. Incluso, en entrevistas, ha confesado sentirse apartada y no entender por qué ya no la llaman para proyectos importantes. Estas declaraciones, lejos de ayudarla, reforzaron la imagen de alguien amargada con el paso del tiempo. Pero detrás de la periodista polémica sigue estando la madre que lucha por su hijo Gustavo. Isabel ha seguido muy vinculada a la Fundación Isabel Gemio, que impulsa la investigación de enfermedades raras. Ha dedicado tiempo y recursos personales a esta causa, demostrando su lado más humano. Muchos la ven como un ejemplo de fortaleza y entrega, más allá de los focos. Esta faceta contrasta con la imagen de mujer dura y polémica que aparece en los medios. Hoy, Isabel Gemio vive una vida mucho más discreta, aparece esporádicamente en entrevistas, pero ya no es la presentadora omnipresente de antaño. Se dedica a su canal digital, a la fundación y a proyectos personales. En redes sociales sigue generando debate, cada palabra suya es analizada y criticada. Su figura se ha convertido en la de un mito televisivo caído, pero aún con capacidad para levantar polémicas cuando habla. La historia reciente de Isabel Gemio muestra la otra cara de la fama, de ser aclamada y admirada, a vivir el silencio, las críticas y los choques públicos que empañan su legado. Pero también demuestra que Isabel sigue teniendo fuerza para no pasar desapercibida. Su voz, guste o no, todavía resuena. En la parte 3 y final, repasaremos su legado televisivo, el impacto que dejó en la historia de la televisión española y la gran pregunta: ¿será recordada como una de las grandes reinas de la comunicación o como una figura marcada por la polémica de sus últimos años? Más allá de polémicas y silencios, es imposible hablar de la historia de la televisión española sin mencionar a Isabel Gemio. Fue pionera en un tipo de programas que combinaban espectáculo y emoción. Lo que necesitas es amor y sorpresa. Sorpresa marcaron a toda una generación. Su estilo cercano, a veces incisivo, creó escuela. Presentadores posteriores han reconocido su influencia. Durante casi 3 décadas, Isabel fue sinónimo de éxito en la pequeña pantalla. El caso de Isabel Gemio refleja una dualidad constante: la mujer profesional, premiada y reconocida, frente a la presentadora criticada por su dureza. La madre entregada y solidaria, frente a la figura polémica en entrevistas. La estrella querida de los 92.000, frente a la figura cuestionada de los últimos años. Esta dualidad ha convertido su vida en un espejo de la televisión misma, luces deslumbrantes y sombras profundas. Hoy, el público se divide al hablar de ella. Muchos la recuerdan con cariño, como la mujer que llevó ilusión y sorpresas a los hogares españoles. Otros la critican por su carácter fuerte y por polémicas que empañaron sus últimos proyectos. Lo cierto es que Isabel nunca pasó desapercibida. Siempre generó conversación, debate y titulares. Actualmente, Isabel Gemio sigue trabajando en lo que le apasiona: comunicar. A través de su canal digital, entrevistas y colaboraciones puntuales. Con su fundación, que se ha convertido en su mayor legado fuera de la televisión. Y con la libertad de hablar sin guiones ni cadenas, aunque eso implique nuevas críticas. Isabel se ha reinventado a su manera, con menos brillo mediático, pero con el mismo carácter de siempre. La historia de Isabel Gemio es la historia de la televisión española, de los grandes formatos que unieron a familias enteras frente al televisor, de las presentadoras que marcaron época y luego cayeron en desgracia, de cómo la fama puede encumbrar, y también dejar en soledad. Isabel Gemio quedará en la memoria como una mujer luchadora, polémica, talentosa y valiente. Una mujer que brilló como pocas y que,
Aún en el silencio, sigue siendo la Gemio, inconfundible. Amigos, así termina esta historia, la de una estrella que brilló en lo más alto y que hoy vive entre la nostalgia, la discreción y la polémica. Pregunta final para tu audiencia: ¿creéis que Isabel Gemio será recordada como una de las grandes reinas de la televisión española, o como una figura marcada por sus últimos enfrentamientos?